10 creo. Wow, vamos muy bien. Muchísimas gracias por permitirme participar. Ahora vamos a desarrollar un tema un poquito complicado, en particular por la parte susceptible. Y permítanme explicarle algunas referencias muy significativas porque, por regla general, normalmente cuando se analizan contextos de tenencia, alimentos, régimen de visitas, donde se evalúan las obligaciones y los derechos paterno-filiales, la premisa, por regla general, es una visión sumamente tradicional, pero a la misma vez es una visión muy lejana de la realidad a efectos prácticos, ¿correcto? Para nadie es un secreto que el Poder Judicial afronta la mayor parte de estos problemas judiciales desde una perspectiva muy cerrada en el ámbito de no analizar una realidad un poco más compleja, principalmente porque asumen que la evaluación de un expediente familiar es el correcto, está sumamente predeterminado y no debería existir ningún tipo de evaluación. Entonces, antes de tomar en cuenta esta evaluación de tenencia, alimentos y régimen de visitas, con todos los participantes, permítame desarrollar algunos puntos de referencia que van a ser muy particulares, ¿correcto? Solamente para efectos de poder tomar en cuenta una referencia. Por regla general, se asume que la vía judicial supuestamente resuelve cualquier controversia, resuelve cualquier situación, ¿correcto? La vía judicial, estamos hablando evidentemente del Poder Judicial, pero en nuestro caso tenemos también dos instancias que evidentemente se van a complementar, ¿correcto? Tenemos, por un lado, el Tribunal Constitucional y tenemos al Poder Judicial. Y muchos podrán decir, momento, ¿y de qué me sirve evaluar a estas dos instituciones cuando yo lo que quiero ver es justamente un contexto de evaluación de derechos de personas, progenitores, sobre niños, sobre adolescentes? ¿Correcto? Bueno, la explicación es muy sencilla. Permítanme explicarles en dos referencias muy particulares. En este libro se analizó las obligaciones y los derechos paterno-filiales. El autor soy yo. El libro se publicó en Colombia. Y este libro, que es la evaluación constitucional de derechos en el derecho de familia, publicado en Gaceta en el año 2019, ambos ejemplares ya están agotados, ¿correcto? Trata de explicar justamente este tipo de situaciones. Se asume que en el ámbito del Poder Judicial, literalmente sí va a haber, miren, una solución viable a lo que literalmente estamos evaluando, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se analizan en este tipo de situaciones? Señores, se analizan conflictos familiares que se exponen en un expediente judicial, ¿correcto? Pero no se toma en cuenta una situación muy particular que es la que ahora vamos a enfatizar porque finalmente es lo que nos interesa, ¿correcto? El expediente judicial es formal y aunque parezca increíble, se asumen dos errores sumamente complicados de comprender y de valorar esencialmente en el ámbito judicial. ¿Cuáles son esos dos valores? El primero de ellos, que se analiza esto como si fuera un conflicto civil puro. En otras palabras, como si estuviéramos hablando de actos jurídicos, como si estuviéramos hablando de hechos jurídicos, sin tener ningún tipo de valoración subjetiva, humana, familiar, social, cultural, eventualmente de carácter económico. No. Acá es una cuestión objetiva, ¿correcto? Acá estamos hablando de hechos, referencias y se acabó. Bien, estamos hablando en un conflicto civil puro de pagarés, de obligaciones de dar suma de dinero, eventualmente de nulidad de un acto jurídico, ¿correcto? Nada que generar a nivel de controversia. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta que nuestros problemas los analizamos desde el punto de vista de un conflicto civil familiar, ya cambia la perspectiva. Y cambia la perspectiva
porque los elementos que van a ser evaluados en esta controversia y que se van a dar cuenta de esta razón, ¿correcto? Cuando veamos ya los casos puntuales, ¿correcto? Van a contradecir una serie de elementos, porque además a lo largo de este año estamos tratando de ejecutar con Udiápolis no solamente varios diplomados, sino también varias referencias de corte académico, principalmente para poder valorar una reforma a esta realidad académica profesional, ¿correcto? Fíjense la gran diferencia entre el conflicto civil puro y el conflicto civil familiar desde el punto de vista de algunos principios jurídicos. Fíjense, señores, principios jurídicos detallados, título preliminar del Código Civil y del Código Procesal Civil, ¿correcto? Y comencemos a detallar en particular, por ejemplo, en este bloque, los títulos vinculados al Código Procesal Civil. Fíjense, señores, ¿correcto? Aplicación de la ley en el tiempo. ¿Correcto? Que esto es el artículo 2 del título preliminar del Código Civil. En ese bloque solamente voy a analizar esa realidad y esa perspectiva, ¿correcto? Solamente para demostrarles cómo es que todo el sistema judicial y todo el sistema normativo en el ámbito del derecho de familia contiene errores, ¿correcto? Y son errores que lamentablemente no se han dado cuenta en la mayor parte de la doctrina. Segundo elemento, señores. Acá se asume muchísimo condiciones vinculadas al artículo número 3 del título preliminar del Código Civil, analogía. ¿Correcto? En otras palabras, si bien es cierto que el matrimonio, la convivencia, el concubinato podrían estar relacionadas, sí, porque son categorías jurídicas, recuérdese que no es lo mismo el contexto en el cual se actúa de buena fe y de mala fe cuando hay relaciones convivenciales impropias o concubinales, por ejemplo, en diferencia frente al matrimonio. ¿Correcto? Es más, el Código Civil de 1984 solamente habla del matrimonio y hace equivalente a las otras figuras como si esto fuera real. Tan real que inclusive en el mismo Código Civil se detalla que cuando uno de los que integra una nueva relación matrimonial tiene un hijo extramatrimonial preexistente, le tiene que pedir permiso a la otra pareja. Recuerden que en 1984 no existía la figura de la familia ensamblada. Entonces, ante estas perspectivas, recuerden que en este tipo de referencias y de situaciones viene otro gran detalle, ¿correcto? El interés para obrar. Y fíjense que ese interés para obrar que está especificado en el artículo 6, título preliminar del Código Civil, nos permite identificar quiénes son los que participan en el proceso. Son los adultos. Y los niños sobre quien vamos a evaluar no participan. ¿O alguna vez ustedes han visto que por aplicación del interés para obrar ha participado directamente algún niño o adolescente en un proceso judicial? Es más, por regla general, ni siquiera las partes, que son los progenitores, ni tampoco los defensores de oficio, ni tampoco los fiscales, ni tampoco los jueces, han analizado el conflicto de intereses que normalmente existe entre un progenitor y su propio hijo con respecto al otro progenitor. Por ejemplo, cada vez que se solicitamos excluir el régimen de visitas, solicitamos reducir el régimen de visitas, solicitamos incrementar el concepto de los alimentos, solicitamos ¿qué cosa? Que los alimentos sean otorgados de esta manera. A pesar de que el Tribunal Constitucional dice que unilateralmente un progenitor puede cambiar la prestación de alimentos de algo económico a algo de bienes en función de sus propias condiciones y necesidades, sin que los jueces intervengan, cosa que no lo respetan en el ámbito del Poder Judicial, ahí nos damos cuenta que de por sí estos problemas comienzan a generar muchísimos inconvenientes, ¿correcto? Otro principio que va a ser sumamente interesante va a estar detallado respecto de la suplencia de la ley. ¿Correcto? Las deficiencias de la ley, que está contenido en el artículo número 8 del título preliminar del Código Civil, ¿correcto? Y principalmente, ¿por qué? Porque recuerden que esa ley de 1984 es mucho más antigua que el Código Procesal Civil, que el Código del Niño y Adolescente, que las leyes de regulación de derechos a favor del niño, ¿correcto? En particular con la ley que regula el interés superior del menor, ¿correcto? En esta perspectiva para poder tomar en cuenta cómo se ha desarrollado.
¿Estamos? Entonces, en este ámbito y conjunto de normas, inclusive no se toma en cuenta las reformas del Código Civil del año 2018 y mucho menos se toma en cuenta, por ejemplo, 1979, CEDAW, Tratado Internacional de Derechos Humanos, 1989, Convención de Derechos del Niño, en la que se estipula por primera vez el interés superior del niño. Y no se toma en cuenta, por ejemplo, el contenido de la ley que reconoce el interés superior del niño, ni mucho menos los contextos de violencia familiar. En otras palabras, tenemos una legislación tan amplia, tan prolija y tan especial que inclusive genera contradicciones con el resto de normas. Correcto, por ejemplo, la ley 30.466 no se vincula con el contexto de la ley 30.364, no se vincula, por ejemplo, con el contexto de la ley 30.403. Hay una serie de normas tan complicadas de tomar en cuenta que finalmente esa evaluación de ese expediente judicial no logra ser comprendida diligentemente ni desde una perspectiva de conflicto civil, ni tampoco desde una perspectiva de conflicto familiar. Y eso lo vamos a demostrar cuando comenzamos a evaluar otro tipo de normas que son las procesales, ¿correcto? Por ejemplo, no tomamos en cuenta el artículo 1 del Código Procesal Civil que detalla ¿qué cosa? La tutela judicial efectiva. Viene la gran pregunta, ¿y ustedes creen que los menores, los niños, adolescentes que están en conflictos de alimentos, tenencia, régimen de visitas, tienen tutela judicial efectiva? ¿Realmente creen eso? ¿Cómo podríamos eventualmente evaluar qué cosa? El concepto de la dirección del proceso, correcto, que habla el título 2 del Código Procesal Civil. ¿O cómo podríamos eventualmente qué cosa? Evaluar la conducta procesal detallado en el artículo número 4 del título preliminar Código Procesal Civil. Que nunca se han dado cuenta que cuando hay denuncias de violencia familiar, y estas son falsas, o eventualmente se denuncia un tocamiento indebido para cercenar el derecho de uno de los progenitores, resulta sumamente desproporcional en el concepto del manejo del debido proceso, tutela judicial efectiva, ¿ah? O del concepto de interés superior del niño, o inclusive la condición de sujeto de derecho del menor. No, no se analiza en estas condiciones y por eso que inclusive tampoco se toma en cuenta el concepto de socialización de la ley. ¿Por qué? Porque se asume en forma contradictoria, ¿qué cosa? Que estamos ante referencias tan excluyentes que eso se evalúa solamente en el concepto del derecho civil puro y no en el conflicto familiar. Y miren, por esas situaciones, el expediente judicial no responde a lo que sucede. ¿En dónde? En la realidad social. ¿Y qué es lo que sucede entonces en este conjunto de situaciones y de referencias? Que lamentablemente la realidad social ha sido sumamente muy amplia y ha rebasado todos los niveles en los cuales se pudiera evaluar formalmente esta legislación. La realidad sociofamiliar en crisis es demasiado complicada como para poder comprenderla en esta dimensión y en este contexto. ¿Y qué es lo que debemos hacer en esta realidad? Entonces, tener en cuenta algo bastante objetivo, pero que no suele ser evaluado en el ámbito de normalmente las conferencias que se suelen brindar en derecho de familia, donde literalmente se repite solo la ley, ¿correcto? No se toman en cuenta tres situaciones muy características. Y cuando hablo de tres situaciones muy características, estamos haciendo referencia expresamente a las situaciones donde se generan tres tipos de conflictos familiares. ¿Correcto? El primero de ellos, que es el muy común, conflicto familiar a nivel de una pareja. Evidentemente, sentimental. ¿Correcto? Cónyuges, convivientes, de buena fe, de mala fe, convivientes propios, convivientes impropios, concubinos, pareja que eventualmente ha procreado un hijo, eventualmente personas que han concebido un hijo, ¿correcto? Novios, enamorados, pareja, el nivel que ustedes consideren. Porque por regla general estas personas son las que eventualmente se han convertido en los clientes
de toda la referencia en el ámbito del derecho de familia, ¿correcto? Y eso anula lo que sucede en otros tipos de conflictos familiares. Conflictos familiares entre ascendientes y descendientes. Por ejemplo, cuando se evalúa los contextos de violencia que se dan, por ejemplo, de padres hacia los hijos, o de los hijos hacia los padres. Por ejemplo, cuando son menores infractores, o eventualmente cuando los hijos están peleando, ¿qué cosa? La disposición de bienes de la sociedad gananciales cuando los padres ya tienen una tercera edad o cuarta edad. ¿Correcto? Eso, por ejemplo, no se toma en cuenta. ¿Y por qué no se toma en cuenta? Porque literalmente la doctrina solamente analiza un único factor. ¿Cuál es el único factor que se toma en cuenta? Señores, los conflictos de familia, donde ahí viene el concepto de alimentos, tenencia, régimen de visitas, etc. Esas situaciones entonces nos permiten a nosotros indicar un elevado nivel de referencias que no suelen ser atacadas directamente. Y la última, que es casi la que nunca ven, ¿correcto? Entre colaterales. Y muchos dirán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No se han dado cuenta que cuando hay situaciones de sucesión, por ejemplo, los hermanos entre ellos se matan? Entonces viene la gran pregunta, ¿cómo es que estos casos podrían ser analizados diligentemente en una instancia judicial si formalmente ninguno de estos elementos han sido evaluados en un expediente judicial? Ahí viene el gran problema de la disfuncionalidad de nuestro sistema, que nos permite detallar que por más que tengamos un expediente judicial, lamentablemente la vía judicial no es la apropiada para resolver ¿qué cosa? Este tipo de controversias. Es más, desde mi perspectiva, y esto con muchísimo respeto para la gran mayoría de especialistas en el ámbito del derecho de familia, yo considero que cada vez que se acude al sistema judicial, los conflictos familiares se incrementan. Es casi imposible ¿qué cosa? Que una vez ejecutada o una denuncia en la vía penal o eventualmente una demanda en la vía jurisdiccional civil o familiar, correcto, el conflicto se soluciona. Es más, por regla general, cada vez que hay una denuncia o cada vez que hay una demanda, el conflicto se incrementa. Porque recuérdese que ya se superó el contexto de la intimidad entre los que están en contradicción. Ya se superó el contexto de el concepto de privacidad que normalmente se asignaba a este tipo de conflictos para que no intervengan terceras personas. Y cuando ya se acudió a la vía judicial, literalmente explotó todo y ahí no interesa, ¿correcto? No interesa cuál vaya a ser el resultado porque finalmente las partes que están en un nivel total de oponimidad, ¿correcto? El resto no interesa y viene la gran cuestión. ¿Cómo evaluar entonces estas crisis familiares desde una perspectiva en la cual solamente estamos evaluando el contexto civil puro, porque formalmente hemos sido criados, hemos sido educados en este ámbito, cuando en esencia casi todo se resuelve desde un conflicto civil familiar? Y ahí es donde vamos a darnos cuenta que los casos vinculados a la típica situación de obligaciones paterno-filiales, ¿correcto? No se puede evaluar correctamente. Las obligaciones paterno-filiales, obligaciones y derechos, para no excluir, ¿correcto? Son por regla general los más complicados de evaluar. Primero, porque no se toman una serie de elementos que usualmente se evalúan en el expediente judicial. Por ejemplo, ustedes creen, como la mayoría de los que están acá son abogados, me darán razón en este sentido. Uno, ¿alguna vez han evaluado el concepto de el proceso de tiempo que toma un conflicto familiar? Cada vez que hay un tipo de demanda o cada vez que hay una situación de denuncia, las partes no toman en cuenta lo que va a suceder en 2 años, en 3 años o en 4 años. Es más, se genera una sentencia, ni siquiera los jueces proyectan en el tiempo la posibilidad de que esas situaciones van a cambiar. Y les doy un ejemplo, en el contexto de los alimentos, ¿correcto? El 24 de enero de 2022, el juez Manuel Bermúdez, correcto, para yo asumir la responsabilidad, emite una sentencia entre Adán y Eva y determina que Adán deberá abonar, ¿qué cosa? 1.000 soles de pensión de alimentos a favor de sus 2 hijos que se siguen criando bajo la tenencia de la mamá, ¿correcto? Ese juez, yo no he tomado en cuenta que
Esos hijos en 2 años van a tener otra edad y probablemente tengan otras necesidades. ¿Qué es lo que ocurre cuando normalmente la pareja se ha separado cuando los hijos son pequeños? Tienen menos de 6 años, no han ingresado al colegio. Entonces, ¿cuándo es el primer golpe de realidad en esa pareja? Cuando la mamá descubre que cuando tienen que ingresar al colegio, esa pensión de alimentos ya quedó ridícula, ya quedó muy limitada. ¿Y qué es lo que comienzan a hacer? Oye, exigen alimentos. Y el padre dice, un momentito, pero si yo te estoy dando. Ahí comienzan nuevamente los conflictos. El conflicto se va dilatando en el tiempo, que es lo que ocurre eventualmente cuando el niño pasa de primaria a secundaria. Ahí, esos conceptos de alimentos es como si estuvieran analizando un conflicto civil puro, donde las partes asumen una condición estática, pero las relaciones familiares son dinámicas. Una referencia que no se suele tomar en cuenta. Y eso que solo he hablado de un elemento. Segundo elemento, ¿qué sucede si las propias partes procesales comienzan a generar otro tipo de relaciones familiares? Por ejemplo, ya se separaron, ya se pelearon, ya no quieren volverse a ver en su vida, tienen una nueva pareja. ¿O ustedes creen que las parejas que se separan ya nunca más van a dejar la soltería? ¿Van a ser solteros para siempre? ¿Ustedes creen que eso sucede? ¿Por qué creen que surgió el concepto de familia ensamblada? Y ahí te das cuenta que cuando comienzan a salir nuevas parejas, nuevos hijos, viene el contexto. Oye, tú a tu ex le pasabas el 60% de los alimentos. Literal, te quedas con el 40%. ¿Y tú crees que con el 40% vas a poder alimentar a tu segunda familia? ¿Se han puesto a pensar en eso? Los jueces no, los fiscales tampoco, mucho menos los padres. Y eso que estamos analizando 2 primeros elementos, ¿correcto? ¿Qué sucede si es que el hijo en el tiempo crece y literalmente se emancipa? 18 años. ¿Qué sucede si no quiere estudiar? Se acabaron las obligaciones económicas para los progenitores. Y ahí comenzamos a ver otra realidad. ¿O es que ustedes creen que los progenitores se van a desvincular de los hijos a la mayoría de edad? Entonces, estamos ante una serie de referencias que no están en el expediente judicial. Y al no estar en el expediente judicial, nos permite entonces entender y comprender que la dinámica de las relaciones familiares, he prendido el ventilador, mil disculpas, que las relaciones familiares son totalmente distintas a una situación generada en un pagaré, a una situación generado, por ejemplo, en una obligación de dar, eventualmente en un desalojo. ¿Quieren un ejemplo perfecto de esto? Por favor, revisen el 8º pleno casatorio de la Corte Suprema. En 94 hojas, solo 2 párrafos analizan la realidad familiar. 2 párrafos. Y en ninguna parte de ese expediente se analiza que el conflicto es porque los 2 litigantes, demandante y demandado, son medios hermanos. Y todo se analiza entre lo que es nulidad y entre lo que es la posibilidad de qué cosa, de viabilizar el contrato. Tanto es así que de los 5 amicus curiae, ¿correcto? Que fue Rómulo Morales, que fue Gastón Fernández, que fue Giovanni Priori, que fue Enrique Barsi y Alex Placio, los 5, a ninguno se les ocurrió mencionar que en el caso de una evaluación que habla de disposición de bienes de la sociedad de gananciales, ya no hay sociedad de gananciales, ni siquiera hay matrimonio. ¿Saben por qué? Porque es un tema de sucesiones. Es un tema de sucesiones. Y a ninguno se le ocurrió averiguar eso. Solamente hablaban de la disposición de un bien por parte del matrimonio. ¿Cuál matrimonio? Ya habían fallecido los titulares. Se trataba de que el hijo mayor de la señora, que era la que había tenido la titularidad de la casa porque no registró la compraventa junto con su esposa porque sencillamente ella no había cambiado el DNI, seguía soltera, ¿correcto? Y se trataba de que en una eventual sucesión de morir ella y su segundo esposo, el hijo mayor solo hubiera podido heredar el 17%. ¿Y 17% por qué? Porque los 2 esposos, el segundo matrimonio, la familia ensamblada generada después, literalmente fue otorgando, ¿qué cosa? Derechos sucesorios a los sobrevivientes, su esposo, su hija, en detrimento del hijo, ¿qué cosa? Mayor. Eso no se analiza.
Entonces, es como si estuviéramos tratando de evaluar qué cosa. Que un médico está viendo a su paciente, pero ese paciente no tiene las enfermedades de la especialidad de ese médico. Es como si un cardiólogo estuviera viendo a un paciente con enfermedad de cáncer. Nunca lo va a poder atender. Y el médico especialista en su rama solamente valorará los problemas que puede detallar, pero no va a lograr salvar la vida de ese paciente, porque sencillamente está viendo otro panorama. Y eso es lo que sucede en el contexto de las crisis familiares. Y esas crisis familiares nos permite identificar una línea de acción, nada más, para efectos de la presente exposición. ¿Correcto? ¿Cuál va a ser esa línea? Solamente aquellos que tienen hijos. Nótese que solamente vamos a hablar del 33% de todos los tipos de conflictos familiares que se generan en el ámbito judicial. ¿Correcto? Y aunque parezca increíble, la ley 30.364 solamente detalla a este único tipo de relaciones familiares que generan violencia familiar. En otras palabras, si una cuñada le pega al cuñado, eso no es violencia familiar. Así viven juntos, por si acaso. ¿Correcto? Ahí te das cuenta el severo problema de entender la dinámica de los conflictos familiares, principalmente porque todo el mundo asume que esto es tan sencilla, que esta especialidad literalmente no le interesa a casi nadie y bajo esas condiciones no deberíamos ser, ¿qué cosa? Muy detallistas, porque finalmente nadie se va a dar cuenta de estos grandes problemas. Lamentablemente, entonces, toda esa realidad desde la perspectiva que estamos evaluando, no se toma en cuenta. Y esto es lo que termina perjudicando el desarrollo de cualquier tipo de situación y referencia en el ámbito familiar. Y por eso es que nos vamos a centrar en alimentos, tenencia, régimen de visitas. ¿Y por qué? Porque los únicos que tienen hijos son las parejas matrimoniales, las parejas convivenciales, las parejas concubinarias y las parejas que han procreado. No interesa la categoría que hayan tenido, porque finalmente el producto es el hijo, ¿correcto? Y esas son relaciones familiares en crisis y donde se cuestiona la parentalidad. Nótese que no vamos a hablar de patria potestad, estamos hablando de parentalidad. Y la patria potestad como institución histórica de casi 24 siglos evolucionó para detallar la parentalidad, ¿correcto? Y por regla general, ¿en qué momento se debaten los problemas entre los dos sujetos que tienen derechos sobre los hijos? ¿Correcto? ¿En qué fechas? Normalmente, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, 28 de julio, cumpleaños del hijo, eventualmente en vacaciones escolares, en las Pascuas, Semana Santa, en los cumpleaños de cada progenitor, en los carnavales. O me van a decir que en estas fechas, por regla general, los padres conviven tranquilamente y se pelean en el resto de días. Esas son las fechas más significativas. Y por eso es que por regla general, eso se tiene que evaluar en la regulación del régimen de visitas, en la determinación de los mecanismos de tenencia para poder evaluar pernocte, externamiento, el modo en el cual se va a trasladar un menor, ¿correcto? Por ejemplo, les comento un simple caso. En San Martín, en la región de San Martín, en la misma Corte Superior de San Martín, a una de las juezas, ojo, a una de las juezas víctima de violencia familiar de parte de su ex conviviente, o sea, una jueza víctima de violencia familiar, su propia colega la obligó a entregar a su hija en régimen de visitas a favor del padre, que era supuestamente el agresor, correcto, en una comisaría. O sea, a esa jueza no le tomó ningún tipo de referencia el concepto de vulnerabilidad de la niña, el concepto de vulnerabilidad de su propia colega, ni le tomó en cuenta el contexto de violencia que ejercía, tanto física como psicológicamente, el ex conviviente. Y muchos podrían decir, no, pero es una jueza, ¿cómo no se puede defender? ¿Qué? ¿Acaso existen los parámetros absolutamente excluyentes en este tipo de situaciones? Nótese que hay un montón de referencias en cualquier parte, de cualquier referencia en todo el país, que detalla que estos casos no se pueden resolver como si fuera una ecuación matemática. Las variables cambian porque los factores que van a ser incidentales, tanto en forma aguda como en forma limitada,
van a generar resultados totalmente distintos. Muchos hablan de parte agresiva, parte víctima. Yo prefiero considerarlos parte débil, parte fuerte en el conflicto. ¿Y saben por qué? Por interpretación del tercer pleno casatorio civil derivado de un caso de pugna. ¿Saben por qué? Porque la misma Corte Suprema lo detalló. Y señaló que en el caso que estoy mencionando, en ese tercer pleno casatorio, el demandante, muy a pesar de que es el que inició el concepto y el trámite judicial, no era la parte que tenía la ventaja legal para defender su caso. Él, en realidad, tenía la condición de parte débil, porque no tenía los argumentos como para poder defender su posición. Y la demandada, que terminó haciendo una reconversión, terminó ganando el caso. Basta con revisar el caso, ¿correcto? Y uno de los considerandos, bueno, la parte resolutiva en realidad, de ese tercer pleno casatorio detalló que todos los jueces tienen que entender la realidad familiar en crisis para poder, ¿qué cosa? Inclusive superarse del valor normativo que especifica el Código Civil y la legislación complementaria para poder resolver eficientemente este tipo de casos. Cosa que, por cierto, los jueces no hacen. Entonces, como normalmente se cuestiona la parentalidad, ¿cómo? A través de actos de violencia, ¿qué es lo que se genera en estos tres tipos de procesos por regla general? Obstrucción de vínculo, alienación sobre el hijo por parte del progenitor. Uno, no vamos a hablar de género. Cada vez que se habla de género se habla tan mal que al final de cuentas, cada vez que se habla de género, siempre la mujer que lo defiende termina perjudicando más a otras mujeres. Alienación sobre el hijo por parte del progenitor. Número 2, chantaje económico, chantaje moral, violencia psicológica entre los progenitores, violencia física entre progenitores e inclusive violencia económica entre progenitores. Pero bueno, eso es chantaje económico, ¿correcto? Como esto es lo que usualmente se presenta, ¿qué es lo que vamos a ver? Situaciones inevitables de violencia. Primero, que no se asumen como violencia. Dos, que no se perciben como violencia, que eventualmente forman parte de una cifra de violencia negra, ¿ya? Un contexto de violencia invisible, que nos permite detallar que literalmente la mayor parte de conflictos que se van a ver en un proceso judicial formalmente forman parte de esto, donde se evalúa los derechos y obligaciones paterno-filiales en dos niveles, fíjense bien, patria, potestad, tenencia y por otro lado régimen de visitas y alimentos. ¿Y por qué son tan especiales estos elementos? Primero, por la naturaleza procesal y el modo en el cual la ley regula el tratamiento judicial, que es totalmente distinto a lo que la doctrina detalla. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en el contexto procesal, a la par de lo que ya existe, un proceso de conocimiento, un proceso abreviado, sumarísimo, un proceso de ejecución, una medida cautelar, que es lo usual, también existe en la perspectiva sustantiva, ¿qué cosa? Elementos de corte constitucional, elementos de corte convencional, elementos de corte probatorio, porque se tiene que demostrar algo en un proceso judicial, elementos de naturaleza procesal para poder determinar obligaciones y condiciones en las cuales las partes procesales, ojo, partes procesales, van a poder litigar. Y hablo de partes procesales porque partes procesales son totalmente diferentes a las personas involucradas en el conflicto familiar. Quienes crean que solamente los casos de alimentos, régimen de visitas y de tenencia involucran a los progenitores es porque no conocen la realidad. Cada vez que dos progenitores pelean en este tipo de procesos, normalmente los abuelos, los hijos, terminan asumiendo las consecuencias negativas de este tipo de situaciones en las cuales evidentemente no existe una posición neutra. ¿Correcto? Factores de carácter subjetivo, factores de carácter económico, factores de carácter moral, de carácter cultural, de carácter social, inclusive de carácter físico, terminan provocando mayores inconvenientes. Y eso es una realidad. Por eso es que, por ejemplo, para analizar patria, potestad y tenencia, ¿qué es lo que vamos a ver? Según la legislación, Código Civil, Código Procesal Civil, Código del Niño y Adolescente, legislación especial complementaria, vemos que esos tipos de procesos se evalúan a nivel de proceso único, a nivel de procesos cautelares, a nivel eventualmente de procesos de conocimiento, si es que los progenitores incluyen esos ítems como pretensiones accesorias o subordinadas. ¿Qué es lo que normalmente hace una pareja que está en una situación de crisis? Cualquiera de ellos presenta
un proceso judicial, ya sea de tenencia, ya sea de alimentos o régimen de visitas, de forma, ¿qué cosa? Excluyente a su divorcio. ¿Por qué? Porque la propia legislación permite la atomización del conflicto familiar. ¿Qué significa la atomización del conflicto familiar? Significa que la discrecionalidad de cualquier persona que está desarrollando una capacidad de demandante o de demandado puede decir, no voy a ver todo el conflicto familiar, solamente quiero y me interesa un solo punto. Y por regla general es alimentos. ¿Y dónde se ve alimentos? ¿En proceso único? No, señores. Se ve en otra instancia, pero desde otra perspectiva, en la judicial. Es un proceso único, pero en un juzgado de paz. ¿Correcto? No se ve en un juzgado especializado. Por eso que los procesos de alimento es muy difícil que puedan ser evaluados en una casación. No hay casaciones sobre el tema. ¿Saben por qué? Porque si un juez de paz determinó alimentos, quien ve la apelación, ¿quién es? Es un juez especializado. ¿Existe casación para que llegue a sala? ¿Es posible ejecutar eso? Por supuesto que no. ¿Y por qué a nadie le importó no entender esa explicación? Perdón, pero si hasta tomamos en cuenta qué es lo que dice el artículo primero del título preliminar del Código Procesal Civil, que todo el mundo tiene derecho a una tutela judicial efectiva, ¿sí o no? ¿Qué sucede si a mí me aplicaron qué cosa? Una sentencia de alimentos totalmente desproporcional? Apelo, me voy a un juez especializado. No me da la razón porque sencillamente le importa un pepino y sencillamente ratifica la decisión del juez inferior. ¿Yo podría quejarme en otro lado? Sencillamente no. ¿Y qué es lo que dice el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Dónde está el procedimiento expeditivo y sencillo para poder defender mis derechos? ¿Que a nadie se le ocurrió? ¿Que no se han dado cuenta que no es posible plantear casaciones en alimentos? Fíjense que lo que en otras áreas, como por ejemplo la aplicación del certiorario, o como por ejemplo eventualmente la aplicación de la opción de escoger qué tipo de procesos o de expedientes quiere hacer el Tribunal Constitucional, siguiendo la lógica de la Corte Suprema norteamericana, ¿correcto? No se podría aplicar en el Perú, porque eso quiebra el concepto de la tutela judicial efectiva. Eso quiebra el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución, en la cual el juez tiene que justificar su decisión. Y viene la gran pregunta, oye juez, tú no me das la razón en primera y en segunda instancia, pero yo no me puedo ir a casación. O sea, ahí quedó. ¿Qué es lo que te dice la mayoría de la doctrina? No, allá asume, estos casos son expeditivos, no tienes por qué reclamar. Me están cobrando de más. ¿Dónde está la interpretación del Código Civil que detalla que solamente me pueden cobrar alimentos sin afectar mi propia supervivencia? ¿Alguna vez se pusieron a analizar en ese punto? Quien les habla ha tenido muchísimos jueces que han sido demandados por temas de alimentos. Y los jueces, para evitar una queja en el Consejo Nacional de la Magistratura, bueno, ahora Junta Nacional de Justicia, asumían más de un 70-80% del pago de alimentos de sus propios saberes, porque sencillamente no querían ser denunciados. Porque cualquier cosa para ellos hubiera sido, ¿qué cosa? Violencia económica, violencia familiar, o eventualmente, ¿qué cosa? Abuso de poder. Y si no me creen, pregúntenle a cualquier amigo fiscal o juez, y se va a dar cuenta que si está separado de su pareja, pasa mucho más de lo que detalla pasar. Por una cuestión muy sencilla. Está atacado en su propia legitimidad como magistrado. ¿Mm? Y esa es regla general. ¿Correcto? Y ahí te das cuenta que de juzgado de paz, juzgado especializado, no hay casación. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando esas reglas, hace muchísimo tiempo, quiebran elementos de naturaleza constitucional y convencional? Por último, quiebran una simple lógica, la lógica racional. Por ello, cuando comenzamos a analizar, vamos a detallar mayores problemas si tomamos en cuenta los contextos y diferencias en el ámbito de la demanda y de la acción. Todo el mundo tiene derecho de acción. El gran problema es que no tiene cómo probar. Y si no me creen, vean los contextos de divorcio, que se desarrollan en muchísimos años, y lamentablemente, ¿por qué? Porque las partes afectadas, las partes débiles, no tienen cómo probar un adulterio, una infidelidad o una situación de violencia. Porque por regla general, quien denuncia una violencia no es sometida a una evaluación pericial inmediatamente. ¿Correcto? En este sentido,
Nótese que cuando hablamos de varios núcleos familiares, que esa es una de las características en nuestro país, conforme el último censo poblacional del año 2017, vamos a darnos cuenta que quienes tienen legitimidad van a ser muchísimas personas, pero el gran problema va a ser que esas personas teniendo legitimidad no van a poder tener interés por orar. Y les doy el ejemplo. Si Adán, divorciado de Eva, tiene que pasar alimentos a favor de Caín y Abel, y Adán se casó mucho tiempo después con Eva, correcto, y tiene, perdón, con María, y tiene 2 hijos. Si a esos 2 hijos les quiere aplicar alimentos, tendría que hacer que María lo demande, a pesar de que viven juntos, ¿correcto? ¿Para qué cosa? Para lograr una condición equitativa frente a los hijos mayores. Y la pregunta es, ¿y lo puede hacer en el proceso que ya tenía de alimentos? No, porque esos no son sujetos procesales ni son partes que pueden ser integradas en el proceso judicial. En otras palabras, para lograr una equivalencia a nivel de prestaciones económicas a favor de los hijos, este señor que tiene 2 grupos familiares diferentes va a tener que iniciar 3 procesos judiciales. El primero de ellos, para determinar los alimentos en los hijos mayores. El segundo de ellos, para determinar los derechos y sus obligaciones con los hijos del segundo grupo familiar. Y el tercero de ellos es para lograr, ¿qué cosa? Que las 2 sentencias preexistentes puedan tener un nivel de, ¿qué cosa? De compensación y de ajuste para lograr un equilibrio entre todos. ¿Y en cuánto tiempo es? En ese interín, los hijos mayores de repente ya llegan a tener mayoría de edad. ¿En algún momento se logró ninguna solución? En ninguna. Y nótese que hemos excluido expresamente las situaciones de filiación, que son mucho más complejas, que son mucho más complicadas. ¿O alguna vez ustedes han visto que algún padre que ha logrado demostrar que no es el padre biológico puede recuperar sus alimentos? ¿Alguna vez han podido demostrar que ese padre que ha criado un hijo no asumió un daño? Ese daño que normalmente mucho en la doctrina de familia habla sobre en los temas de divorcio. La gran mayoría de los especialistas en derecho de familia detallan que cuando hay divorcio hay un daño, porque la mujer perdió su expectativa de vivir en matrimonio. Y viene la gran pregunta, ¿y eso es un perjuicio? Le está cambiando la vida, va a solucionar el problema, ya no vivir con una persona que le está afectando. ¿Cuál es el daño? No, pero es que el proyecto de vida matrimonial se quebró. ¿Y de cuándo acá las personas nacen para casarse? ¿En qué parte está eso? ¿Alguna vez le han preguntado a un niño de 1 año, 2 años, 3 años, oye, ¿tú quieres crecer para casarte? ¿Alguno de ellos les ha dicho eso? ¿En qué sociedad vivimos? ¿Acaso eso existe? Dejen de pensar como si estuviéramos en el siglo XI. Adecuémonos a lo que formalmente el derecho nos está detallando. Y si no me creen, analicen el contexto de por qué estos niños no son sujetos de derecho. ¿Alguno de ellos ha podido presentar una demanda? ¿Alguno de ellos ha podido hacer una denuncia? No, tiene que intervenir el padre. ¿Correcto? Y ahí te das cuenta que en realidad todos los contextos de postulación, de manejo de pruebas, de evaluación de elementos probatorios, normalmente son disfuncionales. Y son tan disfuncionales que podemos ubicar al menos varias referencias de carácter procesal. Fíjense, señores, en un proceso principal podemos analizar, por ejemplo, un divorcio donde se analizan los derechos solamente de forma prioritaria de los progenitores, de los cónyuges. Ni siquiera en un tema de convivencia llegan a tener un proceso principal. ¿Por qué no se evalúa? ¿Correcto? Proceso derivado. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un conflicto familiar? Violencia familiar. Es lo más común. Me quiso matar. ¿Dónde está el agresor? En otra región. ¿Y cómo te ha querido matar? Me amenazó por teléfono. Medida de protección. Oye, pero la pareja está en otra región. No, pero la ha querido matar. ¿Cómo? La ha querido matar. ¿Cómo? Es que la ha querido matar. ¿Cómo pruebas? Es que le ha llamado. Ah, y con eso la amenazó. Sí, ya está en peligro. Caray, bastante referencial. En este tipo de situaciones, ¿qué es lo que normalmente sucede cuando hay hijos? Los problemas de obstrucción, los problemas de alienación, los contextos de intimidación de la pareja
vas a ver al hijo donde yo quiera. Oye, pero yo tengo una sentencia judicial que me dice que yo puedo sacar al hijo. No, porque es mío. Ah, o sea, yo no participé en la procreación. Me interesa. En este contexto, fíjese lo que además puede suceder. Pueden surgir procesos complementarios. Cuando, por ejemplo, se acumulan procesos. Recuérdese que ahora es posible acumular alimentos y filiación. Acuérdese que inclusive es posible, ¿qué cosa? A través de una excepción en un juzgado de paz, evaluar qué cosa, un régimen de visitas acompañado de la, ¿qué cosa? Conciliación sobre los alimentos. Y si bien es cierto, no es una facultad del juez, muchos jueces hábiles logran desarrollar esto, porque conversan directamente con las partes sin intervención de los abogados y pueden llegar a una solución mucho más equitativa para todos. Y como también esto sucede en procesos secundarios, cuando, por ejemplo, se cuestiona qué cosa, los alimentos otorgados a la madre para qué cosa, administrar los alimentos a favor de los hijos, pero luego se descubre que no son hijos. ¿Qué hacemos en este tipo de situaciones? Es más, según la casación 1622-2015 Arequipa, el que demuestre que no es el progenitor tiene que traer al padre biológico para poder excluirse algunas condiciones, como por ejemplo su identidad del documento de filiación del hijo. Pero el que demandó y logró demostrar que no es el padre biológico, ¿acaso conoce a la persona con quien procreó, con quien creía que era su pareja, un hijo? ¿Acaso es posible conocerlo? ¿Mm? La mamá en estas situaciones literalmente no participa, ¿correcto? Y eso por acción de la Corte Suprema. Y nótese que en estos casos podemos, yo siempre hago la referencia, como si estuviéramos, ¿qué cosa? Ante una referencia de un libro. Fíjense, es un solo hecho, un libro, pero que puede tener una naturaleza civil, una naturaleza penal, una naturaleza constitucional. Eventualmente se pueden analizar elementos probatorios, eventualmente se pueden analizar elementos interdisciplinarios. Y recién en los últimos años es que recién se está tomando en cuenta estas referencias. Entonces, ante esta realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Varios tipos de procesos, pero sin embargo se trata de un único conflicto familiar, ¿correcto? Pero que se analiza en varios tipos procesales. Pero recuérdese que esto se genera en un periodo de tiempo sumamente prolongado, donde se registran casos de violencia familiar, donde se registran problemas derivados, por ejemplo, de la crianza de los hijos o eventualmente donde al propio hijo se le elimina cualquier consideración para poder otorgar derechos. Y eso nos permite decir, hay 3 sujetos de derecho en este tipo de procesos. 3 sujetos de derechos, pero solamente hay 2 partes procesales. Está el progenitor 1, que puede ser varón, puede ser mujer, correcto, está el progenitor 2, que puede ser varón o mujer, en forma complementaria en el otro caso, y está el hijo. Pero, recuérdese que hace menos de 2 meses, la Corte, perdón, un juez de primera instancia, un juez especializado, determinó que la RENIEC consigne en un DNI a 2 madres. Y no es que diga apellido 1, apellido 2 en el documento de identidad del menor. Dice madre y madre. ¿Correcto? Porque evidentemente no es posible poner apellido paterno y consignar el nombre de una mujer. ¿Correcto? Puso madre y madre. ¿Por qué? Porque conforme el caso Talarrifo versus Chile del año 2012, ¿correcto? La sociedad ha registrado una serie de cambios sustanciales en las relaciones familiares que evidentemente han surgido nuevos tipos de familia. En este caso, una familia LGTB. Y 2 madres adoptaron un niño, ¿correcto? Y a ese niño le corresponden los apellidos de sus 2 madres. Oye, pero 2 madres no pueden procrear un hijo. Es una adopción. Y si ustedes, por ejemplo, revisan mis redes sociales, yo publiqué sobre el tema y una señora me dijo, qué aberración que 2 mujeres adopten un niño. A la señora le parecía aberración el que 2 mujeres quieran sacar de la orfandad a un menor y criarlo y darle condiciones económicas y darle amor. Le parecía aberrante y dijo, no, es que eso no es católico. Hasta donde yo sé, la religión católica profesa el amor.
Claro, siempre y cuando seas heterosexual, porque si eres homosexual, que te castigue Dios, ¿no? Eres del demonio. Entonces, fíjense cómo es que seguimos pensando como si estuviéramos en el siglo XI. Ante estas realidades, esos tres sujetos de derecho ejecutan diferentes relaciones entre los progenitores entre sí, cada uno de los progenitores con respecto a los hijos y los hijos con respecto a los progenitores. Hay derechos y obligaciones y por eso es que como no se pueden establecer condiciones equivalentes o similares, es que se aplique el interés superior del niño para poder dotar a ese menor la misma condición y capacidad que un progenitor. ¿Por qué? Porque materialmente no va a poder tener las mismas condiciones o capacidades para poder desarrollar la defensa de sus derechos, ¿correcto? Y por ello es que por regla general se argumenta que en toda decisión judicial se tiene que utilizar este metaprincipio. Y acá viene una gran corrección. Bueno, todos, menos yo, todos consideran que esto es un principio jurídico. Y no es un principio jurídico. ¿Y saben por qué? Porque muchos especialistas en derecho familiar no toman en cuenta elementos de filosofía constitucional, no toman en cuenta elementos constitucionales, no toman en cuenta elementos de derecho convencional, no toman en cuenta elementos de derechos humanos, no toman en cuenta conceptos de derecho internacional. Más ni siquiera los asumen. ¿Creen que esto es una cuestión? No, hay que lograr la paz, hay que lograr que la familia todo lo soluciona. El amor remedia todo. Y eso no es así, ¿correcto? Y la diferenciación entre un principio jurídico y un metaprincipio jurídico es muy diferenciado. Es como hacer la comparación entre un avión y un carro. Son diferentes. El principio jurídico, por regla general, se aplica inmediatamente. No se necesita interpretar. Ejemplo, doble instancia, presunción de inocencia, ¿correcto? Se aplica automáticamente. Yo maté a una persona en la ciudad de Cusco. ¿Acaso me van a juzgar a mí en Paraguay o me van a juzgar a mí en Panamá? Me juzgan en el Perú y específicamente en la Corte Superior de Cusco. Atropello a una persona en Ica, Corte Superior de Justicia de Ica, juez natural. Se aplica sin necesidad de interpretar o de evaluar algo. ¿Correcto? En cambio, hay otros valores que se consideran metaprincipios, o sea, un elemento superior, un elemento mucho más orgánico, un elemento de un valor y exigencia totalmente diferente desde la perspectiva de la filosofía jurídica. ¿Cómo así? Dignidad, interés superior del niño, primacía de la realidad. Y si no me creen, viene la gran pregunta. ¿Por qué creen que en la Constitución de 1993 los únicos que tienen derecho a un sueldo digno son los magistrados? ¿Mm? Si es que no han leído toda la Constitución, no se van a dar cuenta de lo que contiene la Constitución. Los únicos profesionales en el Perú que tienen derecho a tener un sueldo digno son los jueces. Los demás no tenemos ese derecho. Oiga, pero se puede aplicar por interpretación. Sí, pero a ver, anda, defiende pues tu derecho, por ejemplo, a una mejor remuneración utilizando el concepto de dignidad. No puedes. El concepto de metaprincipio te indica que el concepto de dignidad, el concepto de interés superior del niño, el concepto de primacía de la realidad, te exige un elemento preexistente para que puedas evaluar un resultado. Ejemplo de dignidad. Si yo y otra persona litigamos, ¿correcto?, para acceder a un puesto de trabajo, ¿correcto?, a ninguno de los dos se nos puede discriminar. A ninguno, porque nos afectaría a ambos. ¿Y cuál sería el valor referencial de esta evaluación? La discriminación. ¿Correcto? La discriminación. La primacía de la realidad. ¿Cómo podríamos aplicar ese principio de primacía de la realidad si es que no se evalúa el caso? Esto normalmente se da en el ámbito del derecho laboral. Y es lo que sucede en el interés superior del niño. El interés superior del niño se le ha aplicado como si fuera, ¿qué cosa? Un cajón de sastre, donde todo vale. Y claro, cuando se te acabaron los argumentos, no, aplicación del interés superior del niño. No, señores, el interés superior del niño no es excluyente de la perspectiva de los derechos de los progenitores. Solamente se utiliza cuando los derechos de los progenitores no tienen un nivel de tutela equivalente a la defensa de un menor. ¿Por qué? Porque el menor tiene menos condiciones y características y referencias como para poder defenderse de modo autónomo.
¿correcto? Ante esas condiciones, por eso es que por regla general el interés superior del niño les ponen una condición de equivalencia. No los pone sobre, los ponen en una condición de equivalencia, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Porque por regla general los progenitores siempre van a tener un conflicto muy elevado. Más allá de evaluar los intereses y los derechos, ¿correcto? Porque eso es absolutamente objetivo, y si no me creen, eso está detallado en el título preliminar del Código Civil y del Código Procesal Civil, ¿correcto? Interés preliminar, artículo 6 del Código Civil, título preliminar, el principio de iniciativa de parte, artículo 4, título preliminar, Código Procesal Civil. Los progenitores son los que determinan sus intereses y sus derechos, ¿correcto? Es más, eso se ve artículo 139 de la Constitución, que habla del trámite del proceso judicial. El juez evalúa el conflicto, y ese conflicto es a nivel de los derechos que están formalizados en una ley y de los intereses que pueden derivarse de la interpretación de esa ley respecto a los derechos naturales o respecto a los derechos humanos, conforme al artículo 3 de la Constitución. Ante esas referencias, ¿qué es lo que se exige entonces por interés superior del niño? Que el progenitor con mejores características pueda tener, ¿qué cosa? Una mayor carga de derechos a favor de tener una mayor y mejor vinculación con los hijos. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Que sencillamente ese progenitor pueda tener o la tenencia, o que pueda eventualmente tener un régimen de visitas que pueda ser mucho más amplio, ¿correcto? O probablemente pueda tener una condición totalmente diferente a lo que se está desarrollando en la realidad, donde de repente ni siquiera puede tener un contacto, o de repente, ¿qué cosa? No puede tener un mayor acercamiento con los hijos. ¿Significa que en cualquier momento estas reglas son estáticas? No, señores, son dinámicas. No es lo mismo que un varón quiera tener un régimen de visitas con una hija que acaba de tener, ¿qué cosa? 2 semanas de vida. ¿Cómo creen que es posible generar un externamiento en este tipo de situaciones? Sería absolutamente, ¿qué cosa? Ilógico, innecesario y además sumamente vinculado a una subjetividad elevada de parte del papá que quiera generar este tipo de situaciones, que es la misma situación que podría generar una mamá con respecto del hijo que tiene 12 años y que solicita que el padre no se le acerque, a pesar de que pasa alimentos. ¿Y todo por qué? No, porque yo no quiero que tenga comunicación con él. Hay demandas en ese sentido. Y sin embargo no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque como estamos acostumbrados a manejar expedientes judiciales, no tomamos en cuenta que dentro de esos expedientes judiciales hay personas. Y la calidad del conflicto humano, por regla general, se suele trivializar. ¿Correcto? Ante estas perspectivas, entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Señores, vamos a analizar diferentes evaluaciones donde vamos a tomar en cuenta qué cosa, que tienen diferentes parámetros como para poder evaluar valores muy diferentes. La vida, el desarrollo, la integridad, hablo de los niños, la libertad de indemnidad sexual, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a desarrollarse en una familia, que son conceptos que a veces no son tomados en cuenta, ¿correcto? Y esto permite hacer una evaluación, que aquel que genere violencia evidentemente va a tener menos derechos. Y no necesariamente porque vale el argumento, pero dice la violencia a la mamá, yo no he tocado al niño. ¿De dónde vive el niño? El padre que maltrata a la madre evidentemente va a trasladar ese efecto negativo a los hijos. ¿O ustedes creen que el hijo es tan imparcial y tan objetivo que decir, no, 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 yo separo las cosas, que mi padre le maltrate a mi madre, eso es una cosa totalmente diferente a nuestra relación, porque la nuestra es muy cordial? ¿Cuándo acá se genera ese tipo de referencias para un menor que vive en esa situación de conflicto? ¿O ustedes creen que esto es posible? No, pero es que se trata de un expediente. ¿Y de cuándo acá se nos ha pedido que deshumanicemos el conflicto familiar? ¿Mm? Recuérdese que en este tipo de situaciones tenemos que evaluar condiciones complementarias como el factor económico, el factor social, el factor cultural, el contexto. Padres borrachos, correcto, eventualmente situaciones en las cuales de repente los progenitores tienen problemas psicológicos, que son ahora muy frecuentes, correcto, el problema de falta de trabajo, o me van a decir que eso no incide. ¿Correcto? Por eso es que por regla general, ¿qué es lo que vamos a ver en este tipo de procesos? Donde vemos patria potestad, parentalidad, tenencia, régimen de visitas, alimentos.
Casos de violencia. Normalmente vemos violencia psicológica, violencia física, y la violencia física eventualmente en dos niveles. Lesiones, no hay feminicidio porque es evidentemente el análisis contra los hijos, correcto, pero sí puede haber, ¿qué cosa? Una situación de atentado a la indemnidad sexual o eventualmente a la libertad sexual si ya tienen, ¿qué cosa? 15 y 16 años. Correcto, es totalmente diferente. Una violencia psicológica, en cambio, por regla general, no suele ser evaluada. Pero el año pasado se logró aprobar en la Organización Mundial de Salud. Claro, pandemia nos ha limitado mucho, pero el año pasado ya se aprobó, ¿qué cosa? Que la alienación parental es un problema psicológico registrado a nivel de la OMS. ¿Y qué es lo que van a decir? Casi todos los especialistas en derecho de familia. No, 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 que esa tontería de la alienación parental no existe, que es una exageración de los hombres, que normalmente se sienten afectados porque la mujer nunca puede hacer violencia. Nunca. En la Corte Suprema existen como 13 sentencias de casación en donde 12 casos son provocados de violencia por parte de mamás. Y aunque parezca increíble, de esos 13 casos solo uno se logró revertir la tenencia, cuando la mamá fue la víctima. Y en un expediente donde se acreditó que la mamá abandonó a los hijos para irse con otra pareja. Y que mucho tiempo después, cuando quiso tomar una relación, estableció que había un registro de alienación contra sus hijos, lo denunció y le dieron la tenencia. O sea, tú puedes abandonar a tus hijos y no te va a pasar nada. No te preocupes, deja que pase el tiempo, la Corte Suprema te va a atender. Eso normalmente se ve en este tipo de situaciones y eso es lo que nos permite entonces detallar algunas situaciones sumamente particulares. Y vamos a comenzar a detallar cada uno de estos procesos porque cuando ocurren estos conflictos, nosotros ubicamos 5 tipos de referencias. Alimentos, en orden secuencial. Alimentos, visitas, tenencia, violencia familiar, procesos penales. Son casi consecutivos. Y normalmente esto toma entre 2 años y 6 años. Por eso que cuando ustedes como abogados ven a un cliente que está detallando en estos casos, saben que inevitablemente van a poder tener, ¿qué cosa? La asesoría de otro expediente judicial, porque como pueden atomizar los conflictos, al final tienen 4 o 5 procesos en diferentes ámbitos para poder evaluar los conflictos de 2 personas. ¿Y saben qué genera esto? El efecto doppelganger. ¿Y qué cosa es el efecto doppelganger? Cuando en un expediente uno es el que actúa activamente o agresivamente y en ese mismo expediente el otro actúa pasivamente o a un nivel de vulnerabilidad. Y el cambio de roles en el segundo proceso hace que quien fue víctima o fue vulnerable sea el agresivo. Y esa es una característica usual en el ámbito judicial. Y lamentablemente sobre estos temas yo ya los había escrito desde el año 2003 y la Defensoría del Pueblo en el año 2019 sacó un manual sobre el acoso que sufren los litigantes, en el caso particular de mujeres, en el tema de alimentos. Y fíjense, Defensoría del Pueblo publicó el texto en el 2019. Yo lo vengo publicando desde el 2003. Y viene la gran referencia. ¿Por qué no se quiere analizar con profundidad estos casos? Porque no les interesa. Encontrar la complementación entre derecho penal, derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional, derecho convencional, derecho procesal, eventualmente medicina legal, psicología forense y otras áreas, es muy complicado. Se exige mucha especialización en varias áreas y eso es lo que menos existe, porque evidentemente provoca la necesidad de conocer muchas áreas. Y ese es el problema, porque esto es una condición dinámica. Por eso que todos estos tipos de procesos los vamos a alimentar, los vamos a evaluar en forma secuencial. Primero, viene un proceso de alimentos, ¿correcto? Recuérdese que para fijar alimentos tenemos que evaluar las capacidades de cada uno de los progenitores, en complemento con las necesidades del menor. No se puede tomar en cuenta solamente un único criterio. Y aunque la madre no pueda trabajar, recuerden que su capacidad de criar a los hijos se cuantifica, porque esa es una condición económica a favor de sus hijos, lo cual evidentemente reconoce una situación de facto que normalmente ocurre. Que una madre abandone a los hijos es muy, muy excluyente. Es una situación casi individual. Por regla general, las mamás son muy diligentes, ¿correcto?
Pero eso no significa que eventualmente sean las únicas partes afectadas. También están afectados los niños. Y peor aún cuando no se toma en cuenta que hay muchísimas situaciones en las cuales las propias necesidades de la familia en crisis superan las situaciones de poder criar. ¿Cuántas veces ustedes han visto situaciones de fertilidad sociomúltiple? ¿Qué significa fertilidad sociomúltiple? Tener varios hijos de diferentes parejas. ¿O ustedes creen que eso es normal? ¿Mm? En Cajamarca la media de hijos es de 5.2, la media de hijos. ¿Y saben por qué? Porque los sectores económicos más limitados, los sectores económicos D y E, son por regla general los que tienen 5, 6, 7, 8 hijos. ¿Cómo podemos atender casos de alimentos en ese tipo de situaciones cuando Cajamarca, Amazonas, Huancavelica y Apurímac son las 4 regiones más pobres del país? Donde el índice de desarrollo humano, que por ejemplo detalla el programa de las Naciones Unidas de Desarrollo, nos dice que somos un país pobre. Y si somos un país pobre en ratio general a nivel nacional, ¿cómo podrían ser calificados estas personas que viven en esas regiones? En extrema pobreza. Y ahí nos damos cuenta que el contexto de los procesos de alimentos solamente evalúa una situación de obligación económica, más no un contexto humano. ¿Correcto? Por eso es que es muy limitada las acciones judiciales, como por ejemplo para evaluar la información financiera y económica de los demandados. Por eso es que a veces renuncian al trabajo, por eso es que a veces no quieren pasar alimentos, por eso es que a veces dejan pasar 1 mes, 2 meses y al tercer mes pagan. ¿Para qué cosa? Para estar alterando las condiciones de quien administra esa pensión de alimentos. ¿Correcto? Y estos tipos de situaciones nos permite detallar un segundo tipo de procesos, los casos de tenencia y régimen de visitas, que lo vamos a hacer complementarios, porque por regla general se suelen codemandar ambas partes. Demanda uno y automáticamente el demandado demanda, contraviene. Correcto, esto es una característica muy general y por eso es que normalmente cuando ya se evalúa este tipo de situaciones tenemos que considerar algunas cosas, las necesidades del menor. Correcto, con lo cual tenemos que utilizar las reglas que detalla el Código del Niño y Adolescente, artículo 84, pero en un nivel constitucional y en un nivel de realidad social, porque finalmente esa interpretación tan formal y estática no es positiva. Por ejemplo, cuando evaluamos esto, ¿qué es lo que nos dice? La garantía de brindar bienestar al niño, eventualmente la generación de mejores condiciones de desarrollo de los hijos y finalmente una buena relación con el otro progenitor por efecto de no limitar derechos. ¿Ustedes creen que esto es posible de desarrollar? Es sumamente complicado, principalmente porque las partes están en un contexto de subjetividad, ¿correcto? Y por eso es que por regla general deberíamos estar hablando de parentalidad y no de patria potestad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya inclusive los padres no son los únicos que van a tener este derecho. La Corte Suprema desde el año 2008 ha estado otorgando la patria potestad, ojo, patria potestad a los abuelos, desde el 2008. Y ojo, si bien es cierto, desde el 2008 lo han decretado, nunca los consideraron, ¿qué cosa? Precedentes vinculantes. Por eso que no se aplica mucho, ¿correcto? Y hoy por hoy, con la ley de acogimiento familiar, los abuelos pueden inclusive adoptar a sus propios nietos, siempre y cuando se den las condiciones necesarias, como por ejemplo la muerte de los progenitores, por dar una referencia. Y eso es lo que ha sucedido en esta situación de pandemia, ¿o no? Es más, existen proyectos de ley que tratan de regular esto porque sencillamente hay muchísimos niños que han quedado huérfanos de padre y madre. Y esta es una realidad que no podemos negar, ¿correcto? Con lo cual, tengas en cuenta que los tíos, los abuelos, también pueden tener un derecho próximo a la parentalidad. ¿Y para qué necesitamos establecer esto? Que cuando estamos determinando derechos, no se están excluyendo derechos de otra persona. Por lo tanto, como este es un concepto dinámico en el ámbito de las relaciones familiares, se debería establecer, ¿qué cosa? Reglas claras desde el inicio. Y reglas que inclusive se pueden modificar en el tiempo en función al crecimiento y desarrollo y necesidades del niño. Porque no es lo mismo, ¿qué cosa? Regular un régimen de visitas de un niño de 2 años que eventualmente mantener esas reglas de régimen de visitas cuando el niño ya tiene 14 años. Es ridículo. O me van a decir que un niño de 2 años reacciona igual que un niño de 14 años. Es más, tan ridículo es este pensamiento que cuando el niño tiene 2 años y ya creció y tiene 14 años, probablemente ya los padres ni siquiera estén peleados, porque llegaron a un nivel
en el que ya no les interesa el problema y ya están desarrollando cada una su propia vida y están totalmente, ¿qué cosa? En un contexto de diplomacia y trato lo menos posible con la otra parte para que justamente el niño pueda crecer saludablemente. ¿Cómo interpretamos entonces esta ley? ¿Que acaso la ley se cumple tajantemente en el tiempo? ¿Que acaso el niño no crece? ¿Mm? ¿Que acaso el niño no crece? Por eso es que cuando nace un niño y se pacta una conciliación y la conciliación se ejecuta, no se toma en cuenta que el niño, cuando fue planteada la demanda, ¿qué cosa? Tenía un año. Y claro, 400 soles es suficiente por un año, en algunos casos. Y luego, cuando crece, cuando tiene 4 años, 3 años, 5, 10 años, 12 años, no, es que hay sentencia. Como si no fuera posible incrementar los alimentos. Entonces, en estas condiciones, obsérvese que deberíamos regular mejores condiciones, principalmente para valorar el problema en el tiempo, para otorgar derechos a las partes en forma compensada, ¿correcto? Ya, tú vas a tener a los niños en Navidad, pero el otro progenitor en Año Nuevo. No, yo quiero Navidad y Año Nuevo. Perfecto. Eso significa que en el siguiente año el otro padre va a tener. No, es que yo no quiero que tenga derecho. ¿Cuál es la condición para impedir los derechos? No, es que me hizo daño. Te hizo daño, te quiso matar. No, me hizo daño. ¿Qué cosa? Se separó. Eso no es un problema. Es una condición subjetiva, no es una condición objetiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería normalmente establecerse en la ley? Porque esto no lo hacen ni en conciliaciones ni tampoco en procesos judiciales. Cláusulas punitivas. Porque finalmente es un acuerdo, es un contrato. No cumples, tienes que tener una sanción. ¿O es que acaso ustedes cuando, por ejemplo, firman un contrato de cable o firman eventualmente un contrato de suministro de algún servicio, no tiene en el contrato, en las letras chiquititas, qué cosa? Si usted no paga 2 meses, se le suspende el servicio y se le cobra, con mora? ¿Por qué no se puede establecer eso acá? ¿Cuál es el criterio para limitarlo? Y ahí nos damos cuenta entonces que necesitamos otro mecanismo en el cual tenemos que interpretar los derechos y obligaciones de los progenitores en función a un proceso de constitucionalización del derecho de familia, a un proceso de materialización de un derecho procesal de familia, porque todo esto se va a convencionalizar. Ya no podemos estar asumiendo los mismos criterios decimonónicos, porque finalmente ni estamos en el 84, ni estamos en el 91, ni estamos en el 93, ni estamos en el 2000, ni estamos en el 2014 cuando se modificó las reglas procesales para unificar alimentos y tenencia, perdón, filiación y alimentos, ni estamos en el 2018 cuando se reformuló el Código Civil. En estas perspectivas, entonces, señores, los procesos más complicados por regla general no solucionan estos problemas. ¿Y saben por qué no solucionan? Porque nunca vieron a las personas que participan en este tipo de problemas. Y eso, señores, implica una deshumanización del conflicto familiar. Quedo eventualmente a la atención de algunas preguntas, esperando que la participación haya sido interesante y que haya significado algún tipo de aporte. Muchísimas gracias. Excelente, doctor. Estimados participantes, pueden levantar su manito. Doctor Henry, muy buenas noches. Está activo su audio. Bueno, sí, buenas noches. Bueno, agradecer acá al expositor por su brillante exposición. Y quería solamente hacerle pues, un comentario y a ver que nos puede dar más luces. Yo lo he visto en los casos, ¿no?, que he tenido en casos de familia, que una prueba bien relevante que lo utilizan los jueces, los fiscales, es las evaluaciones psicológicas y los informes sociales. El Poder Judicial tiene sus psicólogos, el Ministerio de la Mujer también tiene los SEMS, el Ministerio Público tiene el Instituto de Medicina Legal, y donde yo he visto una distorsión es con los psicólogos del SEM. Básicamente por un tema de violencia contra la mujer, ¿no? He visto que sobre un conflicto que hay entre, un conflicto de pareja, ¿no?, donde hay hijos menores, la pericia de medicina legal, mi impresión es más objetiva sobre el problema que hay, igual también que la pericia del Poder Judicial, los juzgados de familia de Lima, pero la pericia del SEM tiene un sesgo bien parcializado. Generalmente es pro víctima, ¿no? Y eso se ha visto en los procesos penales donde esas pericias no tienen sustento, no tienen rigurosidad. Y esa
debería corregirse, porque eso, en vez de resolver los problemas, los complica más. Porque así he visto, por ejemplo, que en un caso de ejemplo, de tenencia, está la pericia del Poder Judicial, donde sí da bastante información que le permite al abogado, al juez poder resolver el problema, pero luego viene el informe del SEM que dice todo lo contrario, ¿no? Y al final eso ya no permite, como dice, llegar a una solución que al final permita resolver el problema del menor o de las partes. Ese es el comentario, doctor. No sé qué podría usted decirnos. Gracias. Totalmente cierto. El gran problema es que casi siempre el Centro de Emergencia Mujer se queja de que ni en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público se valoran sus pruebas. El gran problema es que, ¿saben por qué no se valoran estas pruebas? Primero, porque el Ministerio Público no ha generado un procedimiento ni un protocolo como para reconocer la validez de este tipo de evaluaciones. ¿Y saben por qué? Porque las evaluaciones que se ejecutan en el Ministerio Público son totalmente diferentes a las que se ejecutan en el ámbito del Poder Judicial. En cambio, cuando normalmente se ejecutan estas evaluaciones en el ámbito del Centro de Emergencia Mujer, el contacto y la inmediatez de la víctima con el evaluador es casi prácticamente, ¿qué cosa? Un elemento que termina distorsionando la evaluación. Y peor aún, cuando normalmente se hacen este tipo de evaluaciones, siempre detallan que hay situaciones de estrés y situaciones que demuestran la ejecución de actos de violencia familiar contra la mujer, ¿correcto? Pero viene un gran elemento de referencia. Para poder detallar con objetividad esto, no basta la declaración de un perito. Se tienen que generar elementos probatorios complementarios que por regla general no están, como por ejemplo lesiones o esquimosis en la piel, eventualmente algún tipo de daño, eventualmente algún tipo de declaración de parte de testigos, o eventualmente el registro fílmico, o eventualmente, ahora por celular, de actos de violencia. No hay. Por eso es que por regla general, en casi todos los distritos judiciales del país, ¿correcto? De todas las denuncias de violencia familiar, muy pocas llegan a etapa de proceso penal. Y de esas que son mínimas, casi una o dos llegan a algún tipo de condena. Y es más, esas que tienen condena normalmente no incluyen cárcel. ¿Saben por qué? Porque normalmente imponen medidas disciplinarias sumamente relativas contra los denunciados, principalmente casi de carácter combinatorio moral. Ahí te das cuenta que la ley es totalmente diferente a lo que ven los jueces, los fiscales, los peritos. No es culpa de ellos. La ley está hecha tan mal que lamentablemente los procesos judiciales permiten encontrar este tipo de situaciones. Yo particularmente no haría equivalente a los informes periciales del SEM frente al Poder Judicial y Ministerio Público porque quiebra el concepto de imparcialidad. Lo quiebra. Correcto, no es técnico además. Es como que tú lleves tu informe de parte. Y hasta donde se sabe, los informes de parte son eventualmente, ¿qué cosa? No son objetivos. Y por regla general, el juez puede solicitar una evaluación pericial mucho más objetiva por parte o de su equipo o eventualmente para que se ejecute por parte de un tercero, como por ejemplo las pruebas genéticas. Por eso es que existe esta distorsión y si bien es cierto, yo tengo muchas amistades en el Centro de Emergencia Mujer en casi todo el país, yo considero que el Centro de Emergencia Mujer no está preparado para atender estos problemas porque principalmente creo que es como si estuvieran tratando de resolver, ¿qué cosa? Un problema sumamente grave en una persona con vendas, con paliativos muy efímeros. No están logrando un nivel de efectividad. Esa es la respuesta. Excelente, doctor. Bueno, antes de dar pase a nuestra doctora Mariluz, doctor, llegamos al número, no sé si de la mala suerte, pero al 666 estudiantes, siendo el pico de conectados. Ahora ya sí tenemos 600 estudiantes conectados y bueno, agradecemos la deferencia también de cada uno. Doctor Mariluz, muy buenas noches, está activo su audio. Buenas noches, doctor. De antemano, felicitarlo y agradecer esta excelente cátedra. Soy estudiante de la Universidad César Vallejo del 4º ciclo. Muy yo entusiasmada por querer aprender
y llegar a ser como ustedes, mis doctores, en este momento quiero pedirle una opinión porque he visto un caso familiar de un triángulo bastante difícil. Una pareja de esposos, bueno, ya no vivían de los 23 años, 17 años separados, o sea, en la misma casa. El señor siempre estaba al pendiente de los hijos y este señor se enamoró de otra chica y con la chica tuvo un niño de un niño. Y al enterarse la esposa, pues le dijo, ¿no? De todo, y hasta empezó a realizar agresión física y después siempre le afectaba anteriormente y ahora más psicológicamente, diciéndole muchas palabras. Y luego la señora no quiere que se vaya el esposo porque le ha pedido el divorcio y como en sus 3 hijos anteriores, o sea, en la esposa, en sus 3 hijos, el hijo mayor realiza como árbitro entre el padre y la madre, porque la madre siempre se queja diciéndole que ahora tiene cáncer y cosa que no es verdad, ¿no? Y también, y al decirle el hijo mayor al papá que no se vaya porque mi mamá se va a poner mal, ahora la señora al no querer ir y le violenta la agresión física constantemente al señor, o sea, el hombre ahí en esa familia sufre mucho, le dijo, si te vas, me haces daño, como usted indicaba, ¿no? ¿Daño de qué? ¿No? Entonces, ahora, al final dice, si quieres ir a visitar a tu hijo de 4 años, porque ya tiene 4 años su otro niño, tiene que ir con la mujer con la que no quiere que se vaya, ¿no? O sea, que no quiere darle el divorcio. ¿Cuál es su opinión ante este triángulo tan difícil? Bueno, no es un triángulo tan difícil de analizar porque parece increíble, pero esto es muy, muy usual. Las parejas se van separando, no siempre se divorcian y en el interín van generando nuevos tipos de familias, familias sucesivas, familias eventualmente secuenciales, familias paralelas, y ahí es donde surgen los problemas. Pero aún si es que fallecen, generan una situación en el ámbito sucesorio sumamente complicado. El gran problema es el elevado nivel de subjetividad. Porque yo podría garantizar que así a esa señora le den alimento, así a esa señora le den, por ejemplo, una propiedad, una vivienda, para que pueda vivir, no dejando en una situación de abandono, ni moral ni económico a los hijos, la señora no va a estar tranquila. Entonces, en este tipo de situaciones, lo importante acá es evaluar el nivel psicológico de justamente estas personas que plantean este nivel de violencia, que es más psicológico, para poder detallar y condicionar un resultado judicial mucho más favorable. Porque como una persona que eventualmente tiene bipolaridad, como eventualmente una persona que está desarrollando una situación, por ejemplo, en este caso, que se llama situación síndrome de Estocolmo o eventualmente síndrome de Lima, dependiendo de cómo esté desarrollándose el nivel, o eventualmente esté generando un nivel de patología de dependencia, va a poder ser racional, va a poder ser discrecional con la crianza de los hijos. Esa misma persona se está dejando en una condición tan negativa que probablemente cuando lo evalúen va a poder perder literalmente todas sus capacidades como para poder tener la patria potestad de sus hijos. Y cuando llegue ese tipo de situaciones, literal, la señora no va a tener otra solución más que o robarse a los hijos o eventualmente, ¿qué cosa? Golpear o atentar contra la vida de la expareja, porque no le queda otro remedio. Entonces, ahí vienen los elementos de subjetividad. ¿Cómo evaluamos este tipo de situaciones cuando en realidad la acción judicial es sumamente difusa en el tiempo? Si no me creen, yo les pregunto, entre que se ejecutó un hecho, se judicializó y se generó la primera intervención judicial, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Acaso es posible aplicar el concepto del plazo razonable en este tipo de procesos? No. Pero aún en época de pandemia, donde los procesos se han inclusive triplicado en cuanto al tiempo.
Entonces, ¿cómo es posible poder interpretar este tipo de situaciones cuando el sistema judicial está preparado para evaluar otro tipo de procesos, otro tipo de conflictos? Ahí nos damos cuenta que en realidad no se puede evaluar nada si es que no se toman en cuenta las condiciones personales, sociales, familiares de las personas que están involucradas. Excelente, doctor. Luego damos paso a la doctora Naura, doctor Francisco, y terminamos con la doctora Ponié. Doctora Naura Llosa, muy buenas noches, bienvenida a Audiápolis. ¿Cuál es su consulta? Sí, muy buenas noches, doctor Manuel Bermúdez. Un saludo de la Ciudad Blanca de Arequipa por su excelente y brillante exposición. Muchas gracias. Muy productiva para nosotros, los abogados litigantes en familia. Doctor, una pregunta sobre su exposición en cuanto a la acumulación que ahora podemos hacer en los procesos. En un proceso de tenencia donde acumulan un acta de conciliación de alimentos. Doctor, ¿cómo pueden acumular tenencia y a la vez pedir alimentos donde ya existe un acta de conciliación y en el acta de conciliación ya indican un monto? Y en el proceso de tenencia y acumulación de alimentos se indica la variación de este monto y la forma de prestarlo, o sea, que ya no sea en 500 soles, sino ahora sea el 60%, lo cual es incongruente, doctor. Quisiera saber si esto es procedente o tendría que hacerse por otra vía y no sería acumulativa en el proceso de tenencia. Gracias, doctor. No puede ser acumulativo, por una razón muy simple. No se cumplen los mismos elementos como para poder viabilizar esto. Acá, por ejemplo, no se podría aplicar la ley 30.466 que utiliza el interés superior del niño, en particular el artículo segundo, que detalla que se puede flexibilizar algunas premisas procesales y normativas para poder utilizar la sistematización de casos. Acumulación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque materialmente las partes tienen diferentes criterios de evaluación de deberes y de derechos. Y como no existe congruencia, no es posible acumularlos. Peor aún, el juez que se dé cuenta de estas incongruencias probablemente amplíe las incongruencias y va a necesitarse un proceso judicial. Ahí tienen el gran problema de lo que se evalúa a nivel discrecional en una conciliación, no tiene efectividad en el ámbito judicial y peor aún, provoca una situación de violencia familiar que ni siquiera la quisieron las partes. Y te das cuenta que quien provocó esto ni fue el juez, ni fue el fiscal, ni fueron las partes. Fue la ley. ¿Correcto? Ahí te das cuenta cuando no se toma en cuenta a las personas y se tratan de plantear soluciones formales, pero no reales. Excelente, doctor. Doctor Francisco, muy buenas noches. Está activo su audio. Muy buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. La ley de protección de la mujer y los integrantes del grupo familiar establece en su artículo pertinente que las pericias psicológicas elaboradas por el CEN tienen entidad suficiente para establecer sanciones. Mi pregunta es la siguiente. ¿Serán típicos casos de que existen en casos de violencia familiar o nos encontramos ante pericias psicológicas discrepantes? Por ejemplo, la pericia del CEN arroja como resultado violencia familiar. Después de 2 o 3 meses se somete a peritaje psicológico ante la División Médica Legal y sale que no tiene el indicador. Posteriormente se somete a peritaje ante el equipo multidisciplinario y se tiene un diagnóstico de violencia familiar, pero ya no establece afectación cognitivo-conductual. Mi pregunta es, ¿cuál de estos 3 elementos tendrían que ser valorados en el proceso penal? Muchos fiscales, ante el pronunciamiento de DML, disponen el archivo. Gracias. Sí, es sumamente complicado. ¿Por qué? Se pueden manejar varios procesos, se pueden evaluar varios elementos probatorios
pero acá correspondería evaluar otro problema que inclusive usted no lo ha detallado, pero que implícitamente lo ha inferido. ¿Tal cual? Que los tiempos en las evaluaciones de esas evaluaciones son totalmente distintos. Por ejemplo, usted mencionó que la segunda evaluación se hizo en el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial ya no existían las condiciones negativas que sí se habían reportado en el primer peritaje. Ese es el gran problema de la violencia familiar, el tiempo. Y fue uno de los primeros elementos que se evaluó en esta conferencia. Entonces, si es que no los tomamos en cuenta como un elemento que incide en el resultado del conflicto, lamentablemente nada va a ser posible. Tenemos que incluir y tenemos que solucionar esta situación. Particularmente considero que solamente debería evaluarse en el ámbito del Poder Judicial y, por ejemplo, hacer un equivalente a Cámara Gesell, que no te evalúe un solo perito, que te evalúen 3. Y los 3 ni siquiera que puedan compartir sus documentos. ¿Por qué? Cuando se emiten los 3 informes a través de procedimientos digitales, se va a poder acreditar que efectivamente sí hay la evidencia de un daño, sí hay eventualmente una mala pericia en la detección de algún problema o eventualmente se puede solucionar una situación de engaño, porque hay. Entonces, si tenemos a 3 peritos, 3 psicólogos, correcto, que evalúan a una persona que está detallando violencia, señores, para la misma víctima, esos 3 peritos podrían llegar a tener una mayor objetividad como para poder demostrar en el momento inmediato que el Ministerio Público y el Poder Judicial, por ejemplo, pudieran emitir medidas cautelares mucho más intuitivas para estas víctimas, sin considerar las medidas de protección, que no sirven para nada. Pues es una resolución que no tiene ningún tipo de efecto porque nadie la cumple. Correcto, ahí cambiaría la cosa. Excelente, doctor. Bueno, comentarle al doctor Francisco que no es clase de violencia, sino de procesal de familia. Por favor, siempre pertinentes con sus preguntas, ¿sí? Por respeto también al doctor Manuel Bermúdez Tapia. Damos pase a la otra Ponier. Muy buenas noches, doctora. Está activo su audio. Doctor, quisiera que usted me corrija en un punto. Cuando un niño pierde a su madre, que es madre soltera, nunca se supo el apellido y el paradero del padre, en estos casos solamente existe el abuela materna. En esos casos, ¿cuál sería lo más correcto? ¿Iniciar un proceso de tenencia y custodia y patria potestad? En ese caso, adopción inmediata a través de la ley de acogimiento familiar. No lo escuché bien, doctor, disculpe. Adopción por aplicación de la ley de acogimiento familiar. Doctor, otra pregunta bien corta. ¿Qué opinión merece usted en relación a lo que usted estaba comentando en respecto a la tutela jurisdiccional efectiva de los padres, madre o el hombre o la madre, para pasar alimentos? Si bien es cierto, hay una desproporción total al momento de otorgar las pensiones. A veces hay 2 procesos de igual liquidad, ¿no? A veces te quitan más del 60%. Pero, sin embargo, para poder solicitar que ese 60%, un poco más, sea reducido, ¿qué le digo? Necesitan exactamente estar al día. Y hay jurisprudencia más o menos que determina que que debe estar al día para poder iniciar esos procesos. No. Hay como 8 plenos jurisdiccionales regionales en todo el país de las 28 cortes en las que se detalla expresamente que ya no es requisito obligatorio. El gran problema es que a pesar de que este es un pleno jurisdiccional distrital, los jueces, sobre todo de paz y especializados, no las cumplen. Y exigen, por interpretación del interés superior del niño, el estar al día. No toman en cuenta la capacidad del padre. Esa es la verdad.